Capítulo 84. El cuidado de agradar al Señor. En el encuentro del capítulo anterior tratamos de ahondar en la argumentación que emplea San Pablo en la primera carta a los Corintios para convencer a sus destinatarios de que quien elige el matrimonio hace bien, y el que elige la virginidad, es decir, la continencia según el espíritu del consejo evangélico, hace mejor. Esto está en la primera de Corintios 7:32. Prosiguiendo hoy esta meditación, recordemos que según San Pablo el célibe se cuida. Y al decir se cuida, viene un etcétera, que nos da a entender de cómo agradar al Señor, y eso tiene muchos caminos. También está en la primera de Corintios 7, parte 32. Agradar al Señor tiene un trasfondo, el amor. Este trasfondo se ve claro a través de una ulterior confrontación, porque quien no está casado se cuida de agradar a Dios, mientras que el que sí lo está debe procurar también contentar a su mujer. Y en cierto sentido aparece aquí el carácter nupcial de la continencia por el reino de Dios. El hombre procura agradar siempre a la persona que él ama. Agradar a Dios no carece, por tanto, de ese carácter que distingue la relación interpersonal entre los esposos. Por una parte, es un esfuerzo del hombre, que tiende a Dios y que procura complacerle, o sea, expresar prácticamente el amor, y por otra, a esta aspiración le corresponde el agrado de Dios, que acoge los esfuerzos del hombre y que corona su obra, dándole una gracia nueva. Y de hecho, desde el principio, esta aspiración ha sido un don de Dios. Cuidarse de agradar a Dios es, pues, una aportación del hombre al diálogo continuo de la salvación, entablado por Dios, y evidentemente todo cristiano que vive de fe toma parte de ese diálogo. Pero Pablo observa que el hombre ligado con un vínculo matrimonial está dividido, y esto está en la primera de Corintios 7:34, y lo está a causa de sus deberes familiares. También está en la primera de Corintios 7:34. Y esto es, por consiguiente, una constatación, y parece desprenderse de la persona que no casada debería caracterizarse por el servicio del reino de Dios en todas sus dimensiones. Esta actitud presupone la abstención del matrimonio y exclusivamente por el reino de Dios, y una vida dedicada solo a ese fin. Y sin embargo, también puede entrar furtivamente la división en la vida de una persona que no sea casada al verse privada de la vida matrimonial, por una parte, y por otra, de una clara meta por la que renunciar a esta, y podría encontrarse ante un cierto vacío. El apóstol parece conocer bien todo esto y se apresura a puntualizar que él no quiere tender un lazo a quien le aconseja no casarse, sino que más bien lo hace para encaminarlo a lo que es digno y lo mantiene unido al Señor sin distracciones. Eso también está en la primera de Corintios 7:35. Estas palabras traen a la memoria lo que dijo Cristo a los apóstoles en la última cena, según el Evangelio de Lucas. Ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas, literalmente en las tentaciones, y yo dispongo del reino en favor de ustedes, como mi Padre ha dispuesto de él en favor mío. Lucas 22, del 28 al 29. El no casado, estando unido al Señor, puede tener certeza de que sus dificultades van a ser comprendidas, y no es nuestro pontífice tal que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas ante aquel que fue tentado antes y en todo a semejanza nuestra. Y eso es fuera del pecado, y esto está en Hebreos 4:15. Esto le permite a la persona que no es casada englobar sus eventuales problemas personales en la gran corriente de los sufrimientos de Cristo y de su cuerpo, que es la Iglesia, en vez de sumergirse exclusivamente en ellos. El apóstol enseña cómo se puede estar unido al Señor, y esto se llega a alcanzar aspirando a permanecer con Él continuamente y a gozar en su presencia. Eso es llamado euparedrón, y no se debe dejar distraer por las cosas que no son esenciales, que son llamadas aperispastos. Esto está en la primera de Corintios 7:35. Pablo puntualiza este pensamiento con mayor claridad todavía cuando habla de la situación de la mujer casada y de la que había optado por la virginidad o que ya no tiene marido.
mientras que la mujer casada se debe cuidar de cómo agradar a su marido, y la que no está casada solo tiene que preocuparse de las cosas del Señor y de ser santa en cuerpo y en espíritu. Y eso también está en la Primera de Corintios 7:34. Para captar adecuadamente toda la profundidad del pensamiento de Pablo, hay que hacer notar que la santidad es un estado más bien que una acción. Se repite, es un estado más bien que una acción. Y eso es según la concepción bíblica, y tiene ante todo un carácter ontológico y luego también una moral, especialmente en el Antiguo Testamento, porque es una separación de lo que no está sujeto a la influencia de Dios, y eso es llamado un profanum, a fin de pertenecer exclusivamente a Dios. La santidad en el cuerpo y en el espíritu significa también, por lo tanto, la sacralidad de la virginidad y el celibato aceptados por el reino de Dios, y al mismo tiempo lo que está ofrecido a Dios debe distinguirse por la pureza moral y por tanto presupone un comportamiento que no tiene mancha ni arruga. Es santo e inmaculado, según el modelo virginal de la Iglesia, que está ante Cristo, y esto está en Efesios 5:27. El apóstol en este capítulo de la carta de los Corintios trata de los problemas del matrimonio y del celibato o virginidad de un modo sumamente humano y realista, teniendo en cuenta la mentalidad de sus destinatarios, y en una cierta medida la argumentación de Pablo es ad hominem. El mundo nuevo y el nuevo orden de los valores que anuncia en el ambiente de sus destinatarios de Corinto va a encontrarse con otro mundo y otra jerarquía de valores distinta de aquella a la que llegaron por primera vez las palabras pronunciadas por Cristo. Si con su doctrina sobre el matrimonio y la continencia Pablo hace referencia también a la caducidad del mundo y de la vida humana, en él entonces lo hace sin duda aplicándolo a un ambiente que en una cierta manera sí estaba orientado de un modo programático al uso del mundo, y bajo ese punto de vista es muy significativo su llamamiento a los que disfrutan del mundo para que lo hagan como si no disfrutaran plenamente. Y eso está en la Primera de Corintios 7:3. Y del contexto inmediato se desprende que incluso el matrimonio estaba concebido en ese ambiente como una manera de disfrutar del mundo, y al contrario así debía de como había sido en toda la tradición israelita. Y no obstante algunas descentralizaciones que Jesús señaló en la conversación con los fariseos y también en el Sermón de la Montaña, no hay duda de que todo explica el estilo de la respuesta de Pablo. El apóstol se daba la perfecta cuenta de que al estimular a la abstención del matrimonio, al mismo tiempo debía exponer un modo de comprender y entender el matrimonio que estuviese conforme con toda la jerarquía evangélica de los valores, y tenía que hacerlo con un realismo máximo, es decir, teniendo ante los ojos el ambiente al que se dirigía y las ideas y los modos de valorar las cosas que en él dominaban. Y cuando decimos en él, nos referimos al ambiente, no al apóstol. Antes, hombres que vivían en un ambiente donde el matrimonio sobre todo era considerado uno de los modos de usar del mundo, Pablo se pronuncia con las palabras significativas sobre la virginidad y el celibato, y a las viudas les digo que les es mejor permanecer como yo, pero si no pueden guardar la continencia, cásense, que mejor es casarse que abrazarse. Primera de Corintios 7:8-8. Igual idea casi había expresado ya Pablo anteriormente, comenzando a tratar de lo que no habéis escrito, porque bueno es al hombre no tocar mujer, pero no por evitar la fornicación tenga cada uno a su mujer y cada uno tenga marido. Primera de Corintios 7:1-2. ¿Acaso en la primera carta de los Corintios considera el apóstol el matrimonio exclusivamente desde el punto de vista de un remedium copsicupientiae, es decir, remedio contra la concupiscencia? Como se solía decir en el lenguaje teológico tradicional, las citas hechas podrían dar la impresión de atestiguarlo en una proximidad inmediata a las formulaciones precedentes, porque leemos una frase que nos lleva a enfocar de una manera diferente el conjunto de las enseñanzas de San Pablo, contenidas en el capítulo 7 de la primera carta de los Corintios. Quisiera yo que todos los hombres fueran como yo, y lo repite ese argumento preferido en favor de la abstención del matrimonio. Pero cada uno tiene de Dios su propia gracia, este una y aquel otra, Primera de Corintios 7:7, y por lo tanto incluso los que optan por el matrimonio y viven en él reciben de Dios un don.
Cuando nosotros decimos don, nos referimos a la gracia propia de esa opción y de ese modo de vivir y de dicho estado. El don que reciben las personas que viven en el matrimonio es distinto de aquellos que los reciben en las personas que viven en virginidad y castidad y que han elegido continencia por el reino de Dios, y no obstante es verdadero don. Y es don de Dios, es don propio, y está destinado a las personas concretas y específico, o sea que es adecuado a su vocación de vida. Así pues, se puede decir que mientras en la caracterización del matrimonio en su parte humana, o más aún quizá en la situación local que dominaba en Corinto, el apóstol pone muy de relieve la motivación que tenía en cuenta en la concupiscencia de la carne y a la vez, no con menor fuerza persuasiva, destaca su carácter sacramental y carismático, pues con la misma claridad con que ve la situación del hombre respecto de la concupiscencia de la carne, también ve la situación de la gracia de cada hombre, en quien vive en el matrimonio e igualmente en el que ha elegido voluntariamente la continencia, teniendo presente que pasa la apariencia de ese mundo.